Bienvenidos. Pasando ahora por el libro de Lucas, me he encontrado con algo que creo que es necesario resaltar o clarificar. Y es el texto de Lucas donde Cristo se refiere a no juzgar. Nos dice en su parte principal: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosada. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís se os volverá a medir. También más adelante agrega: porque miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Este trozo de escritura puede servir para blindar cualquier juicio que se pueda hacer de la religión, del pastorado, del sistema religioso actual, de sus líderes, porque estaríamos cayendo en juicio, evidentemente. Para desactivar y entender este dicho de Cristo, primero, como ya se les ha dicho anteriormente, es identificar hacia quién va dirigido este mensaje. Y si ustedes se dan cuenta, dice: ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? En el fenómeno de juicio se está refiriendo a nuestros hermanos. Y la pregunta, que ya deben saber la respuesta ustedes, es: ¿quién es mi hermano? ¿Es cualquier persona que pasa por la calle? ¿Es cualquier conocido? ¿Son los líderes religiosos de este mundo? ¿Son los políticos que bajo este parámetro tampoco podrían ser juzgados? No. Mi hermano es aquel que está cumpliendo con la palabra de Dios. Es aquel que está atendiendo al llamado de Jesucristo, al igual que yo. Está sirviendo de instrumento de servicio, honrando y elevando el nombre de Jesucristo. Debemos entender de que eso no evitó de que Jesucristo acusara a los escribas y fariseos de sepulcros blanqueados, de hombres que les gustaban los primeros asientos en las sinagogas, les gustaba vestirse bien, les gustaba mostrarse en las salutaciones en las plazas, les gustaba lucirse prácticamente como sepulcros blanqueados, muy hermosos por afuera, muy oscuros y podridos por dentro, al igual que hoy. Por lo tanto, Cristo no se limitó a juzgar religiosamente su entorno, como nosotros tampoco. ¿A dónde entonces va esto? Por supuesto, va a un fenómeno criterioso, donde nosotros podemos dividir esto en dos secciones o en dos partes. Uno es el juicio humano, discriminatorio prácticamente, con respecto a romper ropas, a rasgar vestiduras respecto a ciertas actitudes humanas, sobre todo de personas cercanas, sobre todo de casos puntuales, donde se manifiesten cierto tipo de pecados. El mayor ejemplo de esto es que en la época de Cristo el adulterio, con el machismo también agregado a esto, era muy mal mirado, y de hecho en el mundo islámico aún lo es. Todavía todavía mujeres incluso han sido lapidadas por haber sido sorprendidas en adulterio. Y hoy en día vemos que en una sociedad machista es mal mirado que una mujer cometa el acto de adulterio. Volviendo a la época de Cristo, esto era mucho más grave, porque no estábamos hablando de una mujer común y corriente, no es una gentil, por decirlo de una forma. Es una judía sorprendida en adulterio. Que entendámoslo bien, de que en el contexto de lo que son los juicios y los análisis morales y éticos de la época, son dados para, primero, un conjunto connacional y después como un subgrupo dado para un grupo selecto de elegidos, entre comillas. Pero en este caso era de connacional, una mujer extraída delante de la presencia de Cristo para ser lapidada por el delito de adulterio. Y solamente querían preguntar la opinión de Cristo para tentarle. Cristo, por supuesto, les dio una lección magistral de lo que es caer en esa clase de juicios. Y es evidente con este acto que Cristo aborrece el juicio personal. Y manifestaciones posteriores existen muchas, como Pablo cuando dice que él se siente un pecador, de los cuales dice: yo soy el primero. También nos habla de que Dios ha elegido lo más vil, lo más despreciado, la gente pecadora en sí. Tampoco olvidemos, Jesucristo coincidentemente era juzgado
por juntarse con publicanos, pecadores y prostitutas, alcohólicos y demás. Incluso era acusado de bebedor de vino y de rodearse con mujeres de mala reputación. Pero la frase de Cristo es evidentemente potente. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Si ustedes manejan una leve objetividad respecto al entorno de Cristo en su época, se darán cuenta de que Él jamás se fue contra el pecador. Él jamás usó palabras condenatorias contra el hombre común y corriente, contra el pecador sufriente. Pero fíjense qué increíble, se fue contra los líderes religiosos, ostentosos, como pavos reales, que se sentían superior a los otros. Yo pienso, y creo que también hagan ese ejercicio, ¿cuál sería la actitud de Cristo ante los pastores actuales? Soberbios, altivos, de pecho grande, que se sienten más santos que el resto, que tienen una imagen de piedad, pero niegan la eficacia de ella, que imponen al pueblo cargas que ni siquiera ellos quieren llevar. Yo creo que la actitud de Jesucristo sería exactamente la misma, atacando a aquellos sepulcros blanqueados actuales, aquellos comerciantes religiosos actuales. Para ese sector Dios nos da manga ancha para juzgar, para condenar, para exaltar ese pecado, para mostrar ante el resto de los testigos que eso es algo perverso en sí. El engaño religioso, el abuso religioso, es una cosa muy mal vista por Dios. En cambio, una pobre mujer que en su debilidad carnal cayó en desgracia, o cualquier otra persona que haya caído en debilidad, no es ostentosamente vista por Cristo como algo nocivo. Evidentemente, son esas personas las que necesitan a Cristo. Y la iglesia de Dios estaba llena de personas de un origen pecaminoso. Y la Biblia lo ha demostrado también, como el caso de David, que ya lo exaltamos en su momento. Comete adulterio, homicidio, codicia, mentira, etcétera, etcétera. Pero fue perdonado. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue perdonado y Salomón no? Porque Salomón cayó en pecados contra Dios, cayó en idolatría, cayó en adoración a otros dioses, se mezcló en brujerías, en hechicerías profundas, en trato con demonios, es diferente. Entonces acá debemos dividir eso. El juicio contra un pobre ser humano que ha caído en pecado no es bien visto por Dios. Nosotros no debemos caer en esa bajeza de juzgar a una persona que haya caído en pecado, más aún si existe arrepentimiento dentro de él, porque hay algunos que no sienten arrepentimiento. Ahora eso no significa que no podamos conversar del tema, pero no ser juiciosos en forma personificada, digamos, personificando el acto, ni debemos admirarnos, porque no hay justo ni aun uno, ni siquiera uno. Solamente Jesucristo fue el único ser humano que cumplió con todos los requisitos. El resto, todos estamos bajo condenación de una forma u otra, porque los pecados o a veces son de hecho, pero a veces son de mente, y es lo mismo. Según Cristo es lo mismo. Pablo nos dice en Romanos, ¿quién puede tener la autoridad, independientemente del pasado pecaminoso que pueda existir en cada cristiano? ¿Quién tiene la autoridad para juzgar a un hijo de Dios? ¿Quién tiene la autoridad para condenar a un hijo de Dios? Y condenarlo en un sentido ético-espiritual. Es decir, pero ¿cómo ese hombre pudo haber hecho esto? ¿O cómo pudo haber hecho este otro? ¿O cómo pudo caer en adulterio? ¿O cómo pudo robar? ¿O cómo pudo? Etcétera, etcétera, etcétera. Pecados de hombre o mujer. Da lo mismo, estoy hablando de una forma genérica, ser humana. ¿Cómo pudo hacer eso? Es Dios el que justifica. Cristo es el que murió por nosotros. Grandiosa facultad dada a los hombres humildes, a los hombres agradecidos de Dios, que en su vida les fue perdonado un cúmulo de pecados y de errores graves. Solamente quiero mencionar que muchos sienten admiración por nuestro hermano Pablo, que se llamaba Saulo anteriormente, pero él tenía sus manos manchadas de sangre. No olviden que las ropas de Esteban fueron puestas a los pies de Pablo mientras era lapidado y Pablo asentó en su muerte. Eso es complicidad de homicidio. Piénsenlo hoy día. Ustedes asienten a la muerte de alguien que va a morir bajo peñascasos de personas, de rocas tiradas sobre su cabeza, reventando su cerebro, su cuerpo, quebrándole los huesos y dejando una ruma de piedras sobre su cuerpo. Una muerte terrible. Y ustedes asentando a esa muerte, aplaudiendo prácticamente esa muerte. Es un pecado. Pero él después llegó a ser el gran Pablo. ¿Pero qué significó eso en su vida? ¿Significó arrepentimiento? ¿Significó
grandeza, significó comprensión hacia el resto, y justamente nunca más caer en juicio condenatorio personalizado. Él podía hablar en forma abierta y clara con respecto a los pecados contra Dios, porque siempre se van a ir dando cuenta de que hay una diferencia muy grande entre un idólatra y un adúltero. Un idólatra está pasando a llevar a Dios mismo. El que tiene un Dios ajeno está pasando a menospreciar al creador de los cielos y la tierra. Y el adúltero es débil y necesita de un salvador. No hay justo ni a un uno, no olviden eso. Ahora, el hombre de Dios recibió una facultad maravillosa que pocos consideran, en especial las iglesias babilónicas. Recibió la segunda parte de esto, que es la facultad de juzgar. ¿Y quién mejor que un perdonado? ¿Quién mejor que un acogido y recogido prácticamente, que pasa a ser ahora un limpio hombre de Dios, pueda sentarse el día de mañana a analizar y a juzgar criteriosamente cada caso? Porque él es un brillante perdonado. Es un ser que es agradecido de lo que Dios le ha dado. Y el juicio, la categoría de juicio que Dios ha impuesto en nuestras manos, es poder juzgar el mundo. Algún día nos sentaremos a ayudarle a Dios a juzgar a cada persona que ha vivido en esta tierra y a juzgar después su continuidad. Ya entraremos algún día en ese detalle, en el detalle del milenio. También habemos de ayudar a juzgar a los ángeles, y es por eso también que se agrava el conflicto entre los ángeles y nosotros. Siguiendo con el fenómeno del juicio de Dios, también es necesario que aprendamos esto. Hemos dado cuenta de que bajo el mismo fenómeno de justicia o injusticia, para muchos cristianos modernos, y del pasado también, pero ahora es evidente, se nota como que el cristiano de hoy es medio quemado, así como que es medio, no sé, medio fatal. Y yo les aseguro que si un cristiano intenta robarse un chocolate en un supermercado, se prenden todas las alarmas y es sorprendido en forma casi inmediata. ¿Por qué digo esto? En ocasiones nos damos cuenta de que el hombre del mundo, en su sagacidad, en su proceder, tiene, entre comillas, un poco más de suerte, y en ocasiones se crean injusticias tremendas donde ha habido casos de impunidad, pero descaradísimos en este mundo. En cambio, el hombre de Dios, si no es condenado por la justicia humana, Dios deja caer sobre él una serie de trastornos sociales, económicos, matrimoniales, de hijos, etcétera, etcétera, cualquier cosa, pero de una forma u otra, el hombre de Dios ve una dureza de parte de Dios. Ahora, no olvidemos que la Biblia dice de que Dios reprende y castiga a los que ama. Pero aquí voy con esto, a un texto que dice que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. O sea, comienza por los escogidos. Porque obviamente aquellos que se van a sentar en tronos a juzgar al resto y a cogobernar con Cristo, deben tener ya ese trámite efectuado. Por lo tanto, el juicio de Dios se está haciendo en forma automática para los escogidos aquí, ahora, en este momento. Entonces, por lo tanto, estamos al día. Error, pago. Error, pago. Error, golpe, castigo, pago. Ahora, aquí. Y por supuesto va el perdón y todo, pero tiene que pagar. Y el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Y eso sí que es clarísimo para aquellos que hemos sido seguidores de Cristo a través del tiempo. Bien, espero que entiendan, como resumen, que Dios no quiere que nos juzguemos como los hermanos. Si yo sé de un hermano que cayó en adulterio, no me voy a mirar ni me voy a romper la ropa y decir, pero ¿cómo pudo haber hecho eso? Y sería muy hipócrita de mi parte, sería, no sé, sería casi repulsivo ante Dios que yo me admirara de eso. O que una hermana mía cayera en algún pecado grave, en especial humano, por supuesto. Donde recién puedo venir a meter mi opinión y ser descarnado es en Babilonia, en que un hermano mío cayera en idolatría, en que un hermano mío se contamine con Babilonia, que esté fornicando con Babilonia, que esté coqueteando con iglesias de Babilonia. Ahí puedo yo opinar, pero en lo personal, no. En lo personal, de mí van a encontrar palabras de comprensión, sea cual fuere el caso, hasta lo más brutal. Hasta esa persona puede acercarse a conversar con uno y no habrá un juicio de parte mía. Lisa y llanamente es, como vuelvo a insistir, más grave para Dios la idolatría y otros pecados de aprovechamiento religioso que cualquier pecado, sino que recordarme de que la gracia también está sobre mí y que no soy digno de admirarme de nadie.
Aunque sea una hermana me diga, soy, no sé, soy un ladrón, soy un adúltero, soy un gay, soy una lesbiana. Dios sabrá cómo lo hace, no sé. Dios sabrá cómo opera en cada uno de ustedes. A mí no me va a afectar espiritualmente, porque sé que si tienen el deseo de ser un hijo de Dios y han comprendido las doctrinas y están tratando de acercarse a Dios, es un resorte personal. No voy a hacer un juicio personalizado, eso quiero que lo entiendan. Donde sí seré descarnado, donde sí sé que seré despiadado prácticamente, será contra aquellos comerciantes fariseos actuales, contra el sistema en sí mismo, contra el sistema corrupto, mundial, del gobierno, de las sombras. Con ellos seré fuerte, porque sé que tengo la autoridad divina de juzgar las cosas más profundas de este mundo. Como dice Pablo, no sabéis que tenéis la facultad de juzgar a este mundo y el día de mañana juzgar a los ángeles. ¿Cómo no vamos a poder hacer un juicio de cosas más pequeñas? Pero si hoy día me trajeran, y no por una imitación fílmica, me trajeran el caso de una mujer adúltera, mi reacción sería muy semejante a la de Cristo. De hecho, sigo opinando de que ¿quién es el que juzga? ¿Quién? Normalmente los más juiciosos son los más sucios. Bien, yo espero que Dios les bendiga, que esto les sirva para entender definitivamente que existe un fenómeno de juicio muy distinto, que es juzgar personalmente a alguien, más aún cercano a tu fe, que juzgar a un pastor o a un sacerdote o a una institución o a un político, etcétera, etcétera. Es diferente. Entender, como dije finalmente, de que los que se sientan de que son hijos de Dios y tienen mala suerte y que Dios es muy duro con ellos, bueno, Dios castiga y reprende a los hijos que ama, y los errores los pagamos acá muy fuertemente y con intereses. Y vemos que los malvados en este mundo viven en la plena impunidad, en la más absoluta impunidad, porque es necesario que el juicio de Dios comience por los suyos primero. Que Dios les bendiga y nos encontramos en la próxima ocasión.